Séptima y última parte de Las 7 armas espirituales de Santa Catalina de Bolonia. Traducción de Fermín Labarga. Ahora, queridísimas hermanas, a fin de que tengáis motivos para estar con gran temor, bien preparadas para el juicio futuro, no quiero callar aquello que Dios quiso mostrar a la susodicha religiosa. Y esto fue antes de que solicitásemos vivir bajo regla, y en este lugar del cuerpo de Cristo, y en aquel tiempo en el que vivía entre nosotras aquella, nuestra primera madre, Sor Lucía de Imascharuni, la cual, por disposición divina, me recibió en este lugar, y fue la primera que me mostró el modo de servir a Dios con amor puro y afecto maternal, a cuyos pies siempre me he reconocido obligadísima, y a la que os encomiendo siempre y de todo corazón a todas vosotras, madres y hermanas, recordándoos que en verdad estaréis siempre en deuda con ella, no tanto por lo que atañe a las muchas fatigas que soportó durante muchos años en este lugar, sino principalmente porque al principio este lugar era suyo, y después lo conservó durante el tiempo en que humildemente lo gobernó, con buena fama, santa paz y vida honesta, para alabanza de Cristo, en cuya presencia espero que al final gozosamente nos encontremos con ella. Así sea. Amén. Ahora, retornando a mi propósito, quiero narrar la visión que tuvo del juicio final, la cual es esta que a continuación sigue por su orden. En torno al año del Señor de 1431, estando en el presente lugar la susodicha religiosa, a la cual el maligno enemigo presentó aquellas batallas de las que he hablado más arriba, puedo afirmar con toda verdad que su espíritu fue arrebatado a contemplar cómo ha de desarrollarse el juicio final. A saber, es así que vio al Dios Altísimo, bajo forma y aspecto humano, altísimo sobre las nubes del cielo, y cubierto con un manto de color rojo, y su rostro estaba vuelto hacia el poniente. Un poquito más abajo, a su lado, y no a mucha distancia, estaba nuestra abogada, la Virgen María, cuyo vestido y manto eran blancos, la cual permanecía en silencio y con un aspecto como suspenso y lleno de admiración. Y un poco más atrás de ella estaban los sacratísimos apóstoles, sentados sobre tronos resplandecientes que semejaban llamas de fuego ardentísimo. Y un poco debajo de ellos aparecía una innumerable muchedumbre de hombres y de mujeres, y todos estaban en pie, y sus rostros se dirigían al cielo, contemplando a Dios, y en medio de ellos estaba uno que predicaba con voz potente. Y esa misma, la que veía esto, estaba a la derecha de Dios, entre aquellos que conformaban aquella ingente multitud, y con voz potentísima gritaba mirando a Dios, diciendo con gran alegría y gozo algunas palabras, las cuales yo ahora omitiré. Y acabada la susodicha visión, volviendo en sí misma y reflexionando sobre las cosas que había visto, comenzó a pensar qué significaba esto que se le había mostrado, y queriendo certificarse de ello, hizo oración, pidiendo al Dios Altísimo se dignase manifestarle si esto se le había mostrado porque era inminente el juicio final, o si, por el contrario, había sido sólo una ilusión diabólica. Y he aquí, qui legit intelligat, quien lea entienda, que fue en verdad confirmada la certeza de que había sido una visión divina, y que aquello le había sido mostrado para darle a entender que pronto se cumpliría todo lo que había visto, es decir, que pasado poco tiempo llegaría el juicio final. Por lo cual, queridísimas y cordialísimas madres y hermanas, os ruego con la mayor intensidad posible que nunca os canséis de aplacar a la divina justicia con vuestras oraciones,
y soportando por Cristo el mal que pueda sobreveniros, a fin de que se digne soportar y sostener la multitud de innumerables culpas sometidas cotidianamente por la naturaleza humana, y en especial por el abominable pecado que es contrario a la virginal y castísima belleza de Cristo y de su sacratísima Madre, y por la ambiciosa soberbia y la cruel avaricia que ahora reina en todo tipo de gente. Y estos son los principales vicios por los cuales el pueblo cristiano está en continua lucha y batalla, y tanto se ha extinguido ahora la verdadera caridad, que ni el amor natural encuentra espacio, por cuanto no se halla apenas paz entre padres e hijos y entre hermanos. Y estas son las señales infalibles de la proximidad del juicio final. No digo más que esto, aunque habría mucho más de qué hablar. Mas ahora, volviendo a mi corazón y considerando que en aquel día del juicio final las culpas humanas quedarán manifiestas para todos, no quiero ocultar al presente las mías, antes bien manifestarlas, sabiendo que las culpas confesadas están ya en parte purgadas y son mejor perdonadas. Y por eso, después de lo que se ha dicho, examinando con diligencia cuál es el premio conveniente para mí, digo con toda verdad que por la falsedad que en mí he hallado, no debo esperar en justicia otra cosa que una grandísima ruina y confusión, coram Deo et hominibus, delante de Dios y de los hombres. Y la falsedad es esta, que yo no he deseado de todo corazón, como conviene a la verdadera sierva de Dios, nuestro Señor, que todo el mundo me tenga y conozca tan vil y miserable como me creía ser yo misma, esto es, soberbia, arrogante, presuntuosa, maldiciente, sensual, golosa, y como animal inmundo, privada de toda luz de la razón, y principal razón y causante de toda ruina, escándalo y ausencia del bien que en el universo mundo ha sido y será en el futuro, de donde se sigue justamente que por todos estos y los otros males y pecados que no se podrían referir, debo ser considerada y titulada como la mayor pecadora que ha habido jamás, ni podrá haber en el futuro. Confieso en verdad que hasta entonces no era consciente de esta mi vilísima nihilidad, puesto que si me hubiera conocido de veras, no habría sido capaz, no digo elevar mis ojos al cielo, pero ni tan siquiera al más bajo lugar que pudiera encontrarse. Y de ahí que ni en la más tenebrosa de las profundidades del abismo infernal encuentre un lugar conveniente para mi pestífera carroña, por cuanto allí se cumple la justicia, atormentando a aquellos que han ofendido a la bondad divina. Y por tanto, no habiendo encontrado en mí justicia alguna, se sigue que fuera de mí no hay ningún lugar tan abominable ni horrible que pueda corresponderme, si no soy yo misma. Y por eso permaneceré en mí como en el más tenebroso y maloliente lugar que pueda hallarse. Mas, ay de mí, ¿de qué me ha servido tal conocimiento, si después, con todo el corazón y el más ardiente deseo, no he buscado y he amado, por encima de todo, que la justicia divina se cumpla, esto es, que cualquier criatura racional me tenga y conozca, como he dicho más arriba? Y si bien no he deseado lo contrario, o sea, honores, mando, ni siquiera fama de santidad, no es menos cierto que habiendo sido negligente en el deseo de soportar el mal, se sigue que no he custodiado fielmente el incalculable talento de la buena voluntad que por su bondad me entregó Dios nuestro Señor, puesto que, habiendo recibido de Él este altísimo regalo de ser llamada a su servicio, se sigue que yo debería dirigir con sumo cuidado todas mis fuerzas, con verdadera diligencia, a procurar configurarme con Él,
esto es, a querer sujetarme a cualquier penalidad y andar por el camino de la cruz, renunciando a toda alegría y consolación, y amando a quien me odiaba, y honrando con delicadeza a toda persona que me hubiera despreciado, y sirviendo a quien me hubiera provocado algún perjuicio, y hablando bien de todo corazón de quien hubiese hablado mal de mí, sabiendo que justamente merecía que me escupieran a la cara antes que mostrarme benevolencia, y que a quien más me hubiera ayudado en todo esto, más debía amarle y reverenciarle, sabiendo que mejor que de cualquier otro modo, por cosas semejantes a estas, sería configurada con Cristo, dulce Señor mío. Y viendo la mucha tibieza que en esto he tenido, en verdad puedo decir que he vivido en una gran falsedad, teniendo nombre de servidora de Cristo, y no amando, sin embargo, aquello que Él vino a tomar con tan ardoroso amor, esto es, la enamorada cruz. ¡Ay de mí! ¡Qué gran error ha sido este, que tanto tiempo he tardado en conocer! Y si bien es cierto que al poco de mi conversión yo me deleitaba algún tanto en las injurias, y que algunas veces recibía consuelos espirituales, no es menos cierto que después, resfriándose aquel primer fervor, pasé muchos años en gran tibieza, sin buscar con esfuerzo diligente aquello que me convenía, como he referido más arriba, esto es, ser injuriada, befada, escarnecida e infamada, y considerada por debajo de la más baja y vil criatura, de modo que por esto fuese vengada un poco la injuria hecha a su Creador, el cual ha sido ofendido por mí y a raíz de mí innumerables veces. ¡Ay de mí, alma mía, desnuda y privada por completo de aquel elegante e imperial atuendo que a ti te convenía! Dime, ¿con qué aspecto esperas tú aparecer delante del bellísimo rostro de aquel que es el resplandor de la gloria del Padre, es decir, del Hijo del Dios Altísimo, el cual, como tú sabes, me parece que está enamorado de ti, y casi podría decirse que loco de amor, porque, ebrio en el espíritu, escondiendo los rayos de su altísima divinidad, se hizo hombre mortal y capaz de sufrir, sin dejar por ello su divinidad. Y descendiendo de aquella imperial corte y señorío, se hizo peregrino y forastero, y como pobre y mendigo anduvo mientras estuvo en este mundo, tal y como manifiesta el Evangelio, al indicar que la turba de los sacerdotes decía, refiriéndose a él, «Nos necimus undecit», pero éste no sabemos de dónde viene. Así que piensa cuán desmesurada fue la grandeza de su perfectísimo e incomprensible amor que le impulsó para unirse contigo a descender de tal alteza a tan vil y miserable bajeza, cargando sobre sí una existencia tan fatigosa como testifica el profeta Jeremías al decir «Habitavit inter gentes nec invenit requiem». Habitó entre las gentes y no encontró descanso. A propósito de esta sentencia tan piadosa y digna de compasión, mucho habría que decir, considerando la oposición que ahora se observa en aquellas personas que tienen el nombre de seguidores de Cristo, pero como a mí no me conviene, lo callo. Y retornando a lo que estaba diciendo sobre mi desnudez, y viendo que yo no he correspondido al desmesurado amor de tan manso Cordero, Cristo Jesús, el cual quiso que por mí su bellísimo, virginal y resplandeciente rostro fuese tan golpeado y oscurecido, y no habiéndome deleitado y ejercitado en sus oprobios, se sigue que estoy desnuda de las principales virtudes que me resultan sumamente necesarias. Por lo cual, queridísimas madres y hermanas mías, os ruego tengáis a bien suplicar a la divina clemencia
se digne perdonarme y cumplir aquello que prometió, diciendo: si la adúltera viene a mí, no la rechazaré. Pero vuestra prudencia, queridísimas y cordialísimas hermanas, de quienes parece que no puedo acabar de despedirme, os provea en tal modo y en el momento preciso para que, a diferencia de mí, no seáis contadas en el número de las adúlteras, sino que, como fieles y verdaderísimas esposas, estéis preparadas a fin de que, cuando el eterno y celestial Emperador mande por vosotras y quiera celebrar dulcemente vuestros desposorios, para introduciros en el glorioso tálamo de su triunfante gloria, y así quedéis unidas para siempre a su divino y castísimo amor, no os encuentre desprevenidas y sin los atuendos convenientes y necesarios a tal y tan virginal esposo. Y si bien los he mencionado varias veces más arriba, no obstante, porque me agradan muchísimo, de buen gusto vuelvo a repetirlo, para que los conservéis mejor en la memoria. Dulcísimas hermanas mías, os he dicho, y es así con toda seguridad, que la dote que desea Cristo Jesús de vosotras es que seáis valientes en las batallas, esto es, luchadoras fuertes y constantes, a fin de que, mediante la virtud de la paciencia por vosotras ejercitada, podáis añadir a la dote los sobredichos atuendos, a saber, el indeficiente deseo de soportar por Cristo los males, y poner toda vuestra diligencia en querer soportar por Él, y sostener muchas tribulaciones, incomodidades, angustias, infamias, irrisión y muerte penosa, de donde sea que venga, por cuanto por estas cosas y otras parecidas estaréis ciertas de ir revestidas con las vestiduras nupciales, es decir, con la señal de Cristo Jesús, quien, como sabéis, dice a su tierna esposa, la cruz del amor: quien desee subir a mí, fuente de vida, por senda estrecha le conviene andar. Así que, queridísimas hermanas, recordad la saludable condición de vuestros adornos, a fin de que con toda seguridad podáis esperar la grande y magnífica embajada que os ha de mandar vuestro esposo, y así adornadas podáis obtener su invitación a subir a gozar de tanto honor. Oh, cuán dichosas seréis entonces. Gustaréis el fruto de las penas angustiosas y de las fatigas que habéis sobrellevado con verdadera paciencia, perseverando en el lugar al que Dios os ha llamado. Y haciendo esto, no os encontraréis en la confusión y en la falsedad en que yo estoy, la cual, como he dicho más arriba, es esta, que no me he deleitado en llevar la cruz por Cristo como me convenía, y por eso bien puedo decir que justamente no espero otra cosa que la ruina y confusión, coram Deo et hominibus, delante de Dios y de los hombres. No obstante lo cual, acordándome de aquello que dice el profeta, a saber, etiam si mortus fuero in misericordia tua speravo, aunque estuviera muerto, esperaré en tu misericordia. No quiero apartarme de aquella excelente virtud llamada esperanza, la cual, hablándome con toda cortesía, me dijo que, verdaderamente, al cielo podré llegar, si en este mundo no tengo dónde la cabeza reclinar, y que allí hallaré grandísimo placer, si aquí tengo siempre algún mal que padecer, y que allí seré muy honrada, si aquí, por Cristo, bajo las otras soy despreciada, y afligida y atribulada, y que en el paraíso contenta estaré, si aquí no tengo aquello que quiero, y en la presencia de Dios dulcemente cantaré, si en el coro con humildad entono los salmos, y que seré hecha por Él inmortal e impasible, si aquí por Él no temo la muerte y los sufrimientos, y de su reino seré hecha emperatriz, si aquí por Él soy pobre y mendiga,
y si en su castísimo y virginal amor persevero, sin duda, por su cortesía, con él gozaré por toda la eternidad. Amén. La paz de Cristo, dulce amor, esté siempre en vuestros corazones, cordialísimas madres y hermanas, y de todo el pueblo cristiano, por el cual y del cual siempre sea bendito y alabado nuestro verdadero y único Dios, en la Trinidad perfecta y el Verbo encarnado. Amén. Christus meus. Yo, que a mí misma más arriba me he dado el nombre de cachorrillo, por divina inspiración, escribí de mi propia mano este librito en el monasterio del Cuerpo de Cristo, en la celda donde yo habitaba, la cual estaba cubierta de esteras, y en el tiempo de nuestra reverendísima madre y abadesa, Sor Tadea, hermana que fue de mi ser Marco de Pío, en torno al año de nuestro Señor Micher Jesucristo de 1438, y en vida no lo he mostrado a nadie, para alabanza de Cristo Jesús. Amén. Carta inspirada por Dios para poder hacer copias después aquí en Bolonia. In nomine Christi. Sea notoria a cualquier persona a cuyas manos llegue este librito, que lo debe entregar a nuestro Padre Confesor, y él debe copiarlo, o bien hacer que otros lo hagan si a él le resulta imposible, y corregir alguna cosa que le parezca desordenada o inconveniente, y luego entregue esa copia a la comunidad de mis madres y cordiales hermanas del Cuerpo de Cristo de Ferrara, y el mencionado librito permanezca después en aquel lugar, esto es, en el monasterio donde finalice mi peregrinación, avisando al mencionado Padre Confesor que tan pronto como pueda cumpla lo que indico. Se lo impongo de parte de Dios nuestro Señor, el cual, por su clemencia, me ha impuesto y revelado que lo debe hacer así para consuelo y aviso de todas las pobres y devotas hermanas que por sí mismas se han recluido, las cuales hermanas, presentes y futuras, recomiendo con todo encarecimiento a vos, Padre y Confesor, y a todos los otros, por el amor de Jesucristo, por amor del cual os ruego que por mi alma hagáis la limosna de celebrar una misa. Y de forma similar me encomiendo a todos los otros padres y hermanos en Cristo, en la paz y el amor del cual permanezcáis siempre. Amén. Catalina, pobrecilla boloñesa, esto es, engendrada, nacida y criada en Bolonia, y en Ferrara, desposada con Cristo, y aquella de quien se habla en los dos precedentes papelitos, escritos de mi propia mano. Fin de Las 7 armas espirituales de Santa Catalina de Bolonia. Grabación sin ánimo de lucro. Santa Catalina ruega por nosotros.